Bueno, saludos a los que están viendo el video. En este video vamos a ver un tipo de cromatografía llamado cromatografía gaseosa, el cual, bueno, socialmente tiene mucha influencia porque es el método de separación más famoso del mundo, el más vendido. Y de hecho, en estricto rigor, la cromatografía de alta resolución, los primeros instrumentos que se desarrollaron históricamente fueron los instrumentos de cromatografía gaseosa, y gran parte de los métodos estandarizados basados en cromatografía eh, están basados en cromatografía gaseosa, como por ejemplo la determinación de cocaína, por ejemplo. Hay por lo tanto en la literatura antigua muchos más métodos basados en cromatografía gaseosa que en cromatografía líquida, y eso ha ido cambiando en el tiempo por cuanto la cromatografía líquida cada vez ha tenido más influencia. Pero muchas leyes, muchos decretos, ¿no es cierto? Muchos litigios legales están basados en métodos estandarizados que su fundamento es la cromatografía gaseosa. Y además la cromatografía gaseosa es una cromatografía que, tanto en términos teóricos como en términos prácticos, es una cromatografía más fácil de utilizar que la cromatografía líquida, y por lo tanto todavía tiene mucha influencia en los laboratorios que ofrecen servicios analíticos, porque obviamente los métodos más complejos se tienden a evitar. Vamos a partir primero, voy a saltarme esta diapo que es un tanto antigua, solamente quería mostrar aquí que el año 98, hace casi 20 años atrás, el mercado de la cromatografía gaseosa ya era gigante, $1.000 millones. Y bueno, lo que me interesa así de esta diapositiva es, primero, establecer las diferencias que tiene la cromatografía gaseosa con la cromatografía líquida. La cromatografía gaseosa, a diferencia de la cromatografía líquida, su fase móvil es un gas, pero este gas cumple una función exclusivamente física. No es como las fases móviles de cromatografía líquida de intercambio iónico o de fase reversa, en donde la fase móvil cumple cumple una función, perdón, de solvente, y además cumple una función termodinámica de fijar ciertas polaridades o ciertos pH para afectar los coeficientes de distribución. En este caso, el gas funciona como gas de arrastre. ¿Por qué de arrastre? Quizás les puede llamar la atención esa palabra. Porque los analitos que se explotan en cromatografía gaseosa, como su nombre lo dice, son analitos que en el proceso cromatográfico deben estar en fase gaseosa, y en donde la fase móvil arrastra las trazas de gas de analito para que vayan diluyendo. Ese es un poco el principio. Eh, a ver, ¿en qué se basa la cromatografía gaseosa instrumentalmente? Y vamos a partir más o menos de este esquema para que lo vamos digamos, teniendo más claro. Se basa en que la fase móvil es un gas, por eso aquí aparece la figura de un gas de arrastre. Todo cromatógrafo gaseoso tiene, además de un tubo de gas de arrastre que es la fase móvil, tiene un sistema de inyección. Este sistema de inyección es bien particular porque de eso depende muchas veces la compatibilidad que tiene mi método cromatográfico con ciertos analitos. Los analitos, como deben entrar en estado gaseoso a la columna, deben ser por lo tanto analitos volátiles, y vamos a ir viendo unas constantes al respecto. Luego del sistema de inyección hay una columna que en el caso de cromatografía gaseosa es una columna de tipo mayormente, aunque no exclusivamente, mayormente capilar. Son columnas muy delgadas, son de micrómetros de diámetro, a diferencia de las columnas de cromatografía líquida cuyo diámetro a veces es medio centímetro, 1 centímetro. Eh, y además tiene un sistema detector que vamos a ver algunos ejemplos típicos de cromatografía gaseosa para los sistemas detectores. Eh, en este esquema yo quiero recalcar dos cosas. Generalmente en cromatografía líquida uno utiliza las variables experimentales de flujo y la condición termodinámica de la fase móvil, llámese polaridad o pH o complejante. Eh, y además uno puede explotar la temperatura de la columna, existen columnas termostatizadas. En el caso de bueno, y además del flujo, obviamente las variables físicas de flujo, largo de columna, diámetro de partícula, son varias las variables, tanto físicas como químicas, que en cromatografía líquida uno puede utilizar para mejorar las cifras de mérito. Llámese tiempo de análisis, resolución. En el caso de la cromatografía gaseosa, aquí fíjense, la columna está dentro de un horno, oven, está dentro de un horno. La cromatografía gaseosa tiene solamente dos variables para poder utilizarse experimentalmente para lograr alguna mejora o alguna modificación cromatográfica. La primera variable, la más simple, es el flujo de la fase móvil, ciertamente. Pero la segunda variable, y con esto se acaban las variables que uno puede explotar, son la temperatura del horno. De hecho, la única variable termodinámica de la cromatografía gaseosa es la temperatura, y lo vamos a ir viendo.
Primero, algunos criterios generales. El gas de arrastre, ¿no es cierto? Como tiene una función exclusivamente física, los requisitos que debe tener el gas de arrastre son bastante pocos. Por ejemplo, no debe interactuar con analito, es decir, no debe reaccionar con él. Por eso se evita, por ejemplo, como gas de arrastre oxígeno. Debe ser compatible con el detector, y vamos a ir viendo algunos ejemplos de detectores en los cuales se requiere ciertos tipos de gas, ¿no es cierto? Y el agua y el oxígeno no pueden estar presentes en el proceso cromatográfico, por cuanto, bueno, el oxígeno es muy reactivo, ¿no es cierto?, desde un punto de vista redox, pero además el agua no puede estar en el proceso por una razón bien simple: el agua presenta muy poca volatilidad, y por lo tanto la presencia de trazas de agua pueden bloquear la columna, entre otras cosas. El gas de arrastre en cromatografía gaseosa tiende a ser gases inertes. Los más inertes son los gases nobles, ¿no es cierto?, como helio o argón, que aquí no aparece. En algunos casos se utiliza nitrógeno, que es un gas más o menos estable y barato. Y para algunos casos, quizás les puede llamar la atención, se utiliza hidrógeno, que es un gas reactivo, digamos, pero se utiliza porque hay algunos detectores que lo requieren. Las curvas de Van Dinter, que es la que aparece acá en esta figura, la relación entre altura del plato teórico equivalente y la velocidad lineal, siguen teniendo las mismas interpretaciones que en cromatografía líquida. Salvo que en el caso de la cromatografía gaseosa, la pendiente de lo que es difusión longitudinal, que sería la pendiente negativa de la primera parte, es mucho más pronunciada que en cromatografía líquida, por cuanto la difusión por concentración presenta una cinética mucho mayor en gases que en líquido. De ahí viene que la cromatografía gaseosa tenga estas pendientes tan marcadas en la parte de difusión longitudinal. No todos los gases de arrastre tienen las mismas curvas de Van Dinter, porque si bien es cierto todos cumplen la misma función que arrastrar, no todos tienen, por ejemplo, la misma compresibilidad. Entonces ya esas pequeñas diferencias físicas hacen que las curvas de Van Dinter no sean exactamente iguales como se muestran aquí en la figura. La curva del nitrógeno, del helio y del hidrógeno no son exactamente iguales. Por lo tanto, los flujos o velocidades lineales óptimas para tener una mínima altura de plato teórico equivalente y por lo tanto mayor número de platos, ¿no es cierto?, no necesariamente es la misma. En general se habla que la cromatografía gaseosa, la fase estacionaria puede tener dos, digamos, estados físicos de la materia. Número uno, la fase estacionaria puede ser líquida o puede ser sólida. El analito siempre debe ser gaseoso, pero debe presentar cierta afinidad, ya sea por solubilización o por alguna retención con alguna fuerza, ¿no es cierto?, para con la fase estacionaria. Las columnas, como yo les mencioné, y aquí hay una fotografía bien antigua, al ser capilares son columnas que pueden ser muy largas porque no existe el problema de la viscosidad de una fase móvil líquida como en cromatografía líquida, que hace que las columnas no puedan tener un diámetro muy estrecho, por cuanto si yo quiero hacer fluir un líquido sobre un cilindro, si este cilindro es muy estrecho se requeriría mucha presión. En el caso de la cromatografía gaseosa, como no existe este problema de la viscosidad, por cuanto la fase móvil es un gas, se pueden tener columnas muy estrechas y por lo tanto muy largas. Nosotros vimos en algunas sesiones de los cursos previos que en la medida que el diámetro de la columna es más estrecho, la probabilidad que exista dispersión de las partículas generando un ensanchamiento de las señales es mayor. Por lo tanto, se prefieren columnas cada vez más estrechas, por cuanto eso genera menor probabilidad de dispersión. Y este es el caso de las columnas de cromatografía gaseosa. Pero además se requieren columnas estrechas y largas, porque mientras más largas son, tiene mayor número de platos teóricos, pero esto obviamente a costa de un mayor tiempo de análisis. Por lo tanto, vamos a ver que las columnas que se utilizan en cromatografía gaseosa, las cuales actualmente se les llaman capilares, tienen algunas ventajas y desventajas. Para explicar un poco esto mejor, creo que tengo una diapo mejor a esta, ¿no es cierto? Una columna capilar que parece un hilo enrollado, estos hilos de pescar, ¿no es cierto?, un poquito más grueso. Hoy en día, aunque la tecnología ha variado muchísimo, ¿no es cierto?, pero las que más se conocen hoy en día son las columnas capilares, que tienen tres modalidades. La modalidad en donde yo tengo un cilindro muy estrecho, en donde en su superficie interna posee un recubrimiento orgánico, por lo tanto una fase líquida, ¿no es cierto?, y en el centro estaría diluyendo la mezcla de fase móvil con analito. Por lo tanto, el analito se distribuiría entre la fase móvil, que sería el centro gaseoso, y esta pequeña superficie líquida que tiene cierta retención, mayormente por solubilización, o sea, por temas de polaridad. También existen fases estacionarias que en su superficie interna tienen no líquidos, sino que tienen esferas sólidas, ¿no es cierto? Por lo tanto, el intercambio aquí sería gas sólido.
esferas normalmente funcionalizadas para que tengan grupos funcionales que den cierta, digamos, interacción con el analito, y también están las columnas de fase estacionaria en donde su superficie interna del cilindro tienen esferas empapadas con un líquido. Por lo tanto, por eso se habla que el reparto de cromatografía gaseosa es gas sólido, gas líquido. Fíjense las magnitudes que normalmente se manejan, o sea, estamos hablando de 260 a 320 micrómetros. Muy estrecha, y hoy en día son más estrechas. Esta es una figura que tomé del Harris que tiene casi 15 años de antigüedad por lo menos. Antiguamente las columnas de cromatografía gaseosa no eran capilares, eran una especie de digamos, columnas empacadas o más tubulares, en donde el diámetro de estas columnas no era muy diferente al diámetro de una columna de cromatografía líquida, como se ve acá, es como una cañería de gas. Estas columnas, ¿no es cierto?, tienen una gran desventaja, tienen dos desventajas principales, ¿no es cierto?, que es, por ser tan gruesas, los fenómenos de dispersión son mayores, y por ser tan gruesas también son más cortas, y por lo tanto tienen menor número de platos teóricos. Sin embargo, cuando uno compara las cifras de mérito, fíjense, aquí tienen ustedes, bueno, la magnitud de física y las cifras de mérito adosadas. Las tres columnas que están a la izquierda, la FSOT, la WSOT y la SCOT, estas tres son columnas capilares, y a la derecha está una columna rellena, que son las columnas más antiguas que existían en cromatografía gaseosa antes que se crearan las columnas capilares. Si nosotros comparamos las cifras de mérito y la física de esto, fíjense la diferencia. Las columnas capilares, las tres primeras, para este ejemplo tienen longitudes de hasta 100 metros, un hilo enrollado de 100 metros, ¿no es cierto? Sin embargo, las columnas rellenas o empacadas, que se llaman, tienen con suerte máximo 6 metros para este ejemplo. O sea, hay una gran diferencia de longitud. Y como hay una gran diferencia de longitud, fíjense la cantidad de platos teóricos totales que tienen. Estas columnas generalmente pueden tener hasta, bueno, para este ejemplo, 400.000 platos teóricos. Yo conozco columnas capilares hoy en día que tienen sobre 1.000.000, porque esta tabla es más o menos antigua. Sin embargo, las columnas rellenas tienen a lo más 10.000. Por lo tanto, ahí tiene usted una gran diferencia ya de eficacia. Y ustedes saben que mayor número de platos teóricos, mayor es la resolución, en base a la expresión de Purnell. Además, si ustedes se fijan en la eficacia por metro, o sea, cuántos platos teóricos hay en un metro para normalizar la medida, también se ve que tienen hasta 4 veces más platos teóricos por metro las columnas capilares versus las columnas rellenas. Por lo tanto, ahí ustedes tienen, digamos, una gran diferencia respecto a ambas. Aquí está una tabla de ventaja y desventaja entre ambas columnas. Todavía se venden columnas empacadas. Muchos métodos estandarizados todavía se basan en columnas antiguas y empacadas, y se tienen que seguir vendiendo, lamentablemente. Sin embargo, no todo de las columnas capilares es positivo. Si yo tengo una columna capilar, es decir, muy estrecha, por lo tanto va a tener una cantidad de fase móvil muy baja. Esto implica que la cantidad de moles de analito que yo puedo inyectar sin saturar la columna es menor. O sea, las columnas capilares yo no puedo inyectar una carga de analito tan alta. Por eso dice acá baja capacidad de carga. ¿Okay? Carga se refiere a los moles de analito que yo puedo inyectar sin saturar la columna. Las columnas empacadas permiten volúmenes de inyección y por lo tanto moles de analito inyectado mucho mayor. Eso genera que normalmente los límites de cuantificación son mejores en columnas empacadas que en columnas abiertas, asumiendo que el detector es el mismo, por cuanto yo puedo inyectar más moles de analito, en la columna. Aquí en esta tabla aparece que las columnas capilares son de elevado costo. Bueno, eso quizá era cierto antes, las columnas capilares han bajado de precio porque se han masificado mucho más que las columnas empacadas, y hoy en día eso no es tan cierto. Y lo otro, que las columnas capilares, a diferencia de las columnas empacadas, son bastante más frágiles, muy fácil doblar y romper una de estas columnas. Pero como la capacidad de carga es poca, quiere decir que yo, a pesar de tener una columna mucho más larga en longitud, pero como es tan estrecha, el volumen total que tienen esas columnas tienden a ser muy bajo. Eso implica que, a pesar de ser más larga, los analitos igual eluyen a tiempos de retención bastante cortos respecto a las columnas empacadas. Por lo tanto, los tiempos de retención tienden a ser bastante buenos. O sea, en conclusión, las columnas capilares nos dan tiempos de retención cortos, por tener alta eficacia nos dan muy buenas resoluciones, sin embargo nos dan malos límites de cuantificación, digamos más malos que las columnas empacadas. Ahí tiene usted un equilibrio. Ahora, la baja en límite de cuantificación hoy en día se ha compensado un poco, dado que los detectores que se utilizan actualmente son bastante sensibles.
Entonces, si yo aumento la sensibilidad de los detectores, los límites de cuantificación comienzan a mejorar por el lado de la sensibilidad del detector, más que por la carga analítica. Por lo tanto, ahí tienen ustedes una forma de por qué esta columna, a pesar de tener esa desventaja, se sigue masificando su uso. Los principios de la fase estacionaria en cromatografía gaseosa son muy similares a la cromatografía de reparto. A mi juicio son iguales, aunque hay gente que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque las columnas son normalmente esferas de cilanol funcionalizado, en donde los grupos OH se le agregan grupos orgánicos para endosarles cierta apolaridad. Como esta es una cromatografía gaseosa, todos los analitos deben ser neutros para poder pasar a fase gaseosa. Si fuesen iones no podrían hacerlo, ¿no es cierto? Y luego la retención, y aquí voy a tratar de explicarme lo mejor posible, la retención tiene que ver con tres características que están absolutamente relacionadas entre sí. Yo parto, y esta es mi tesis, yo la defiendo así, ¿no es cierto?, que los tiempos de retención dependen del grado de polaridad que tienen los analitos. Los analitos más apolares van a tender a eluir en tiempos de retención mayor, muy parecido, análogo o exactamente igual a lo que es la cromatografía de reparto en fase reversa. ¿Okay? Por lo tanto, los grupos sustituyentes que se van agregando a la soporte sólido en cromatografía gaseosa, estos R que están acá, son distintos grupos funcionales que le pueden dar mayor o menor polaridad. Si son fenilos son muy apolares, si son ya grupos más pequeñitos son no tan apolares, y por lo tanto uno podría controlar con eso los tiempos de retención. Ahora, generalmente los libros dicen una cosa que es cierta, ¿no es cierto?, que el tiempo de retención de los analitos depende de sus puntos de ebullición. Es decir, mientras menor sea el punto de ebullición de un analito, menor es su tiempo de retención en cromatografía gaseosa. ¿Por qué? Porque evidentemente que si yo tengo un analito con menor punto de ebullición, el tiempo que pasa en la fase móvil por sobre la fase estacionaria va a ser mayor, y por lo tanto va a eluir antes. Por ejemplo, un analito, voy a poner un ejemplo que es bien fácil de ver, o sea, la diferencia entre metanol y etanol. El metanol tiene un punto de ebullición más bajo que el etanol, y por lo tanto, si yo separo en una cromatografía gaseosa metanol versus etanol, va a eluir primero el metanol porque tiene un punto de ebullición más bajo. ¿Okay? Yo en base a esto no contradice lo que yo dije en un principio. El etanol es más apolar que el metanol, y por lo tanto va a eluir necesariamente el etanol en segundo lugar. Por lo tanto, si yo quisiera predecir un orden de elusión en cromatografía gaseosa, y vamos a ver algunos ejemplos, basta con que yo me fije ya sea en su polaridad, número uno, que es más difícil porque no todas las moléculas son obviamente más o menos apolares a la vista, viendo solamente su estructura molecular. Va a depender de su punto de ebullición, que eso es cuantificable y objetivable, ¿no es cierto? Si yo tengo una tabla de punto de ebullición, lo más probable es que el orden de elusión refleje eso, mayor punto de ebullición, mayor tiempo de retención. Y también otra forma de verlo es que depende de su masa molar. O sea, mientras más grande es la molécula y mayor es su masa molar, tienden a dar mayores tiempos de retención, por cuanto, mientras la molécula es más grande, tiende a ser más apolar, por cuanto, mientras más grande es una molécula, mayor es su punto de ebullición. Esa es una tendencia. Si los analitos presentan puntos de ebullición muy grandes, ¿no es cierto?, se tienden a ocupar fases estacionarias funcionalizadas con grupos no tan apolares. Por eso cuando uno compra una columna de cromatografía gaseosa, que aquí aparece una tabla, ¿no es cierto?, a ustedes les recomiendan la columna para un grupo de analitos. Por ejemplo, esta columna que está acá, que tiene un nombre comercial, polidimetilsiloxano, este nombre comercial OB1, SD30, que depende de cuántos grupos metilos tiene, por ejemplo, se recomienda para hidrocarburos aromáticos, para PCB. ¿Okay? No se recomienda, por ejemplo, para ácidos o alcoholes. ¿Por qué? Porque quizás son moléculas más pequeñas, ¿no es cierto? Y aquí esta fase estacionaria puede que tenga las características de apolaridad necesarias para que moléculas grandes presenten tiempos de retención cortos. Si uno se equivoca de columna, podría pasar que a lo mejor uno compró una columna demasiado afín para con mi analito y hace que mi analito esté diluyendo a 100 minutos, lo cual lo hace intrabajable. ¿Y de qué depende el tiempo de retención que tenga mi analito para con mi fase estacionaria? La afinidad va a depender obviamente de las características estructurales de mi analito. Los ésteres tienen obviamente grupos funcionales distintos que los alcoholes, pero también va a depender de los grupos funcionales que tenga mi fase estacionaria, si tiene grupos fenilos, metilos, dimetilos, como aparece aquí en la figura, incluso
grupos aluros, trifluoro por ejemplo. Otra característica que es importante fijarse en las columnas es que, dado que la cromatografía gaseosa es una cromatografía que se ejecuta a altas temperaturas porque los analitos deben estar en estado gaseoso, las columnas tienen una estabilidad térmica tope. Por ejemplo, aquí esta columna dice la temperatura máxima de trabajo es 350 grados Celsius. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes se pasan de esa temperatura, lo más probable es que degraden térmicamente a la fase estacionaria y obviamente se arruinaría todo. Bueno, aquí está otra tabla, ¿no es cierto?, que un poco apela a lo mismo. Ya el tipo de polaridad que tiene la fase estacionaria, no polar o ligeramente polar o muy apolar, ¿no es cierto? El tipo de analito al cual se recomienda, hidrocarburos alifáticos de bajo punto de ebullición, por ejemplo, en este caso, y fíjense, la columna resiste hasta 150 grados, por lo cuanto se entiende que si se aplica esa familia de analitos que no requieren puntos de ebullición, no tienen punto de ebullición tan alto, la temperatura del horno no es necesario que se utilice temperaturas tan altas y por lo tanto esta columna responde a esa necesidad. La temperatura, como ya les mencioné, es la variable termodinámica que afecta los tiempos de retención. ¿Y cómo los afecta? Los afecta mediante este principio que está acá. El coeficiente de distribución, aquí está la relación logarítmica, el coeficiente de distribución tiene relación inversamente proporcional a nivel logarítmico de la temperatura. Es decir, a mayor temperatura, menor es el coeficiente de distribución. No es lineal, es logaritmo natural. Por lo tanto, yo podría disminuir los tiempos de retención aumentando la temperatura. ¿Por qué? Porque si yo aumento la temperatura, si lo quieren ver matemáticamente, yo disminuyo el coeficiente de distribución y si disminuyo el coeficiente de distribución, disminuyo los volúmenes y por lo tanto los tiempos de retención. Esa es un poco la relación que existe en matemática. Si ustedes lo quieren ver como un proceso físico, si yo incremento la temperatura de una columna, la fracción de analitos que van a estar en estado gaseoso siendo arrastrados por la fase móvil es mayor y por lo tanto los tiempos de retención van a empezar a disminuir. Esa es un poco la idea. Por lo tanto, cuando yo quiero ir alterando los tiempos de retención, tengo que ir variando la temperatura del proceso. Aquí en esta figura se muestra que yo puedo, por ejemplo, a lo largo de una corrida cromatográfica de 60 minutos, yo puedo ir cambiando la temperatura. Por ejemplo, para este ejemplo, me está mostrando un programa de temperatura que me dice que la cromatografía se comenzó a 40 grados Celsius de temperatura en la columna hasta 10 minutos y luego se fue incrementando desde 40 hasta 240 grados Celsius entre 10 y 30 minutos. Ahí está la pendiente. Y luego de alcanzado más o menos los 240 grados Celsius alrededor de 30 minutos, se mantuvo a esa temperatura hasta 50 grados Celsius. Ese es un programa de temperatura típico. ¿Cómo uno puede racionalizar o cómo uno puede proponer un programa de temperatura que sea, digamos, inteligente para lograr lo que todo método de separación requiere, que sea una separación bien resuelta y en los menores tiempos posibles? Esto lo muestra esta figura que está acá. Esta es una figura, si mal no recuerdo, del SKU, que muestra lo siguiente. Esta es una separación de 9 analitos. Estos 9 analitos, por ejemplo, si es que se separaran en un proceso isotérmico 45 grados Celsius, es decir, si se aplicara la misma temperatura a lo largo de toda la cromatografía, 30 minutos de corrida cromatográfica, si se aplicara 45 grados Celsius, que es una temperatura muy baja, aquí en esta figura se muestra que solamente diluyen los primeros 5 analitos. Del 6 hasta el 9 no diluyen hasta 30 minutos, o sea, quedan altamente retenidos. Si se aplicara la separación de los mismos analitos, pero esta vez isotérmicamente a 145 grados Celsius, repito, isotérmicamente quiere decir que se aplica la misma temperatura durante todos los 30 minutos, lo que se muestra es que ahora diluyen dentro de los 30 minutos 8 de las 9 especies. Porque claro, a mayor temperatura bajan los coeficientes de distribución y por lo tanto los tiempos de retención bajan. Eso hace que en una ventana de 30 minutos diluyan más especies, que es lo que se ve aquí. Sin embargo, lo que se gana acá, que es que ahora rescaté, por así decirlo, 8 de 9 analitos, versus en el caso anterior que eran 5 de 9, se paga con un precio, y el precio es que la resolución de los primeros 4 analitos es muy mala, están todos coiluyendo aquí, muy mal resueltos. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo compensar una buena resolución, sobre todo los primeros analitos, que son los más difíciles de separar, con cortos tiempos de análisis? Es lo que muestra el cromatograma que está acá abajo. El cromatograma que está acá abajo muestra una cosa que es bien interesante, fíjense. Parte a 30 grados Celsius,
la parte más baja que 45 grados Celsius, que es el cromatograma A. ¿Y por qué lo parte a 30 grados Celsius? Porque quiere que la elución de los primeros analitos presente tiempos de retención mayores. ¿Por qué quiere tiempos de retención mayor? Porque ustedes saben que si uno se basa en las expresiones de Burnell, mientras mayor el tiempo de retención, mayor es el factor de capacidad, y mientras mayor el factor de capacidad, mayor es la resolución. Y de hecho así se logró. Desde 0 minutos hasta un poco más de 5 minutos se aplicó un programa de temperatura que va de 30 a 60. Y con eso se logró que los primeros analitos, el 1, el 2 y el 3, se pudieran separar a tiempos de retención muy parecidos al cromatograma A, con una buena resolución. Pero luego, ¿qué es lo que se hace? Se comienza a incrementar la temperatura, por ejemplo, desde 5 minutos hasta un poco más de 12 minutos por ahí, se sube de 60 a 90. ¿Qué se gana con eso? Que ahora eluye la especie 4 y comienza a eluir la especie 5. Cuando la especie 5 se eluyó a 145 grados Celsius, tuvo un tiempo de retención bastante bajo, menor a 5 minutos. Sin embargo, ahora que se eluyó la especie 5, más o menos entre 90 y 120, una temperatura mucho más baja, se generó un tiempo de retención de la especie 5 mayor, de manera que no se solapara con la especie 4 o los primeros analitos. Fíjense, así se logró eluir la especie 6, 7, 8 en un programa de temperatura que va hasta los poco más de 25 minutos, hasta 150 grados Celsius. Y aquí se hizo una cosa muy inteligente, que desde los 25 minutos aproximadamente hasta los 30 minutos, ahí se incrementó la temperatura de 150 a 180, que es más alta que las temperaturas que se mostraron en los cromatogramas A y B. ¿Qué se ganó con eso? Se ganó eluir la especie 8 y la 9, que estaba perdida en los cromatogramas anteriores. O sea, aquí en la última etapa del cromatograma se incrementó la temperatura más allá de los 145 grados del cromatograma B. ¿Para qué? Para bajarle el tiempo de retención a 9 y aparezca en la ventana de 30 minutos. O sea, este es un cromatograma que no es perfecto, pero es un programa de temperatura bastante inteligente. Se logra la separación de las 9 especies. No se pierde ninguna y están todas bien resueltas. Ahí están marcados las zonas de temperatura donde ocurrieron los cambios. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y hasta cuánto puede aumentar la temperatura? Hasta lo que te aguante la columna, así de simple. Hay columnas que aguantan más, otras que aguantan menos. Las que aguantan más temperatura, es decir, no se degradan, son más caras, así de simple. Por ejemplo, aquí tiene usted un cromatograma que muestra los picos cromatográficos, ¿no es cierto?, de 4 isopropil, 1 metil, 2 ciclohexenol, que tiene un tiempo de retención de 3,9 minutos. Después está el 3,6,6 trimetil 2 norpinanol, que eluye a 4 minutos, o sea, bastante cercano. Y así viene el cineol, 4,9, anisol, 5,6, canfeno, 6,7, alfa terpineol, 7,5, perdón, y eugenol, 11,3. Si uno analiza este cromatograma, uno, ¿qué es lo que puede ver? Uno puede ver que este cromatograma tiene un par de problemas. Por ejemplo, el problema más grande, a mi modo de ver, ¿no es cierto?, es la cantidad de tiempo analítico perdido entre la penúltima y la última especie. O sea, que la última especie eluya 12 minutos y la penúltima especie eluya menos de 8, quiere decir que hay más de 4 minutos perdidos. Si yo quisiera disminuir el tiempo de retención de la última especie sin afectar la resolución de las primeras, yo hago una cosa bien simple. A partir de los 8 minutos, un poquito menos, yo incremento la temperatura y ahí diluiría la especie última antes, sin afectar los tiempos de retención de las primeras. Esa es una posibilidad que no es tan difícil de hacer. Ahora, la cromatografía gaseosa tiene algunas particularidades instrumentales que le dan ciertas desventajas. Por ejemplo, como yo les mencioné, los analitos deben estar en estado gaseoso. El problema está que las sustancias que están en estado gaseoso en condiciones normales son súper pocas. Por ejemplo, el metano está en condiciones normales como un gas. De hecho, la determinación de metano por cromatografía gaseosa se puede inyectar el gas metano como analito directamente a la columna, mediante unas válvulas de inyección que parecen válvulas de bicicleta. Yo tuve la oportunidad de hacer una asesoría a una empresa respecto a eso. Ahora, la mayoría de los analitos, si bien es cierto, no son volátiles en condiciones normales, sí se podrían pasar a estado gaseoso, ya sea porque tienen presión de vapor bastante alta o porque sus puntos de visión son bajos. Generalmente los inyectores de cromatografía gaseosa
A diferencia de la inyectora de cromatografía líquida, que no es nada más que una aguja, en este caso la inyectora de cromatografía gaseosa se basan en una jeringa de inyección en que en el caso de que los analitos vengan en estado líquido, ya sea porque tan disueltos en un solvente o porque son líquidos en condiciones normales, se someten a una cámara de vaporización que no es nada más que el líquido se deposita en una especie de bloques que incrementan la temperatura de forma de vaporizar el analito antes que ingrese a la columna. Eso es lo que trata de mostrar un poco este esquema. Y en general el sistema inyector aplica 50 grados Celsius sobre el punto de ebullición del componente menos volátil de los que yo quiero separar, porque si yo quiero separar 10 analitos, todos con punto de ebullición diferentes, pero el analito que presenta punto de ebullición más alto es de 200 grados Celsius, se tiende a aplicar 250 grados Celsius en el sistema de inyección. Este sería un poco el esquema, ¿no es cierto? Entonces las placas calefactoras sería lo rojo, que es la que me fija la temperatura. Yo tengo que fijar una temperatura óptima para el sistema inyector. Ahora quizás ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si mi analito no es volátil? Si tiene un punto de ebullición de 500 grados, por ejemplo. Es una exageración. Bueno, tienen dos opciones. O se rinden, literalmente tendrían que cambiar de cromatografía gaseosa a cromatografía líquida. Una posibilidad. La otra opción es que tengan una columna que aguante 500 grados Celsius, que yo no conozco ninguna, las que aguantan más temperatura son 350. O la tercera opción, que la vamos a ver un rato más, es que ustedes transformen su analito poco volátil, lo derivaticen, es decir, lo transformen químicamente a una especie menos volátil, pero que provenga de la reacción con el analito, y con eso ustedes podrían determinar indirectamente el analito, transformándolo previamente en otra especie menos volátil. Lo vamos a ver en unos tiempos más. Dado que la columna capilar es tan estrecha, muchas veces para no sobrecargar esta columna, lo que se utiliza es el modo split. ¿Qué quiere decir el modo split? Que yo inyecto mi analito al sistema vaporizador, a la cámara de vaporización, pero si mi analito viene muy sobrecargado, ¿qué es lo que hago yo? De todo el volumen gaseoso que se forma en la cámara de vaporización, yo solamente una fracción de este la hago ingresar a la columna y la otra se va al descarte. Eso se llama el modo split, el modo de división. Yo divido el flujo de gas analito y analito que viene con la muestra, o sea, tengan en cuenta que es una mezcla de cosas. Ahora, si mi carga analítica es baja, yo puedo utilizar el modo de inyección directo, o sea, que todo el volumen que yo ingreso, que se va a vaporizar, va a pasar directo a la columna. Y eso son cosas técnicas que hay que ir estudiando. Si es que es necesario, si es que la columna aguanta la inyección de todo o una fracción de. Esto es lo mismo que le acabo de explicar. Este tipo de figuras salen muy bien explicadas en el Harris, aunque yo generalmente no soy muy amigo de explicar aspectos instrumentales tan técnicos, por cuanto estas cosas finalmente se aprenden en la práctica. No, por muchos esquemas que yo les muestre, no creo que ustedes, digamos, después esto les quede. Los detectores de cromatografía gaseosa, como todos los detectores, ¿no es cierto? Uno aspiraría que fuesen universales, es decir, que respondan a todos los analitos, y además selectivos, o sea que de alguna forma yo pueda modificarlos para que me fije solamente en algunos analitos, de manera que la señal de la otra especie tienda a cero y no se transformen en interferentes. Pero además uno aspiraría a que los detectores sean no destructivos, es decir, que en el proceso de generación de señal no se destruye el analito, de forma que al no destruirse yo podría acoplarle dos detectores o pasarlo a un tercer proceso, ¿no es cierto? Respecto a un detector destructivo, por ejemplo, como un detector de ICP masa, que el analito lo va a mineralizar, lo va a transformar, lo va a atomizar, perdón, y por lo tanto, si yo quisiera seguir utilizando otros detectores en el mismo proceso, no podría hacerlo. Dentro de los detectores que son propios de cromatografía gaseosa, es decir, lo que les voy a mostrar a continuación, no son los únicos detectores de cromatografía gaseosa, pero sí son los que les son propios a cromatografía gaseosa. Hay más detectores para cromatografía gaseosa, sí, que también se ocupan para cromatografía líquida. Y yo me voy a centrar solamente en los que son populares para cromatografía gaseosa. Un detector que siempre me gusta explicar mucho es el detector de FID, que es Flame Ionization Detector, que tiene un principio que es bien simple. Fíjense, lo que muestra la figura acá es que una vez que los analitos son separados, es decir, el flujo que proviene desde la columna y los analitos ya vienen separados acá, este flujo gaseoso se mezcla con hidrógeno, o a veces la misma columna trae hidrógeno como fase móvil, y se combustiona en una pequeña llama. Y si mi analito es hidrocarbonado, en la llama se va a formar esta especie iónica, catiónica, que es CHO+. Esta especie catiónica, por ser un ion, ¿no es cierto?, se puede dirigir hacia un cátodo de forma que
al llegar al cátodo, por ser un ion, va a generar una corriente eléctrica. O sea, este es un tipo de detector que responde a iones, a cualquier ion, pero como los compuestos hidrocarbonados forman mucha cantidad de este ion CHO más en esta llama, necesariamente este detector es bastante selectivo para compuestos hidrocarbonados. En esta figura se muestra la separación de 25 analitos conocidos, porque hay más, ¿no es cierto? En este cromatograma hay muchos picos cromatográficos, de los cuales solamente 25 se reconocen, porque se conocen los tiempos de tensión en base a sus estándares. Este cromatograma muestra la separación de 25 analitos detectados e identificados de gasolina. Ustedes saben que la gasolina es una mezcla de hidrocarburo, y como todo hidrocarburo, en este detector va a generar señal. ¿Existen otros iones o otros analitos que estén diluyendo en este proceso? Probablemente sí, pero este detector es suficientemente selectivo como para no generar muchas señales interferentes provenientes de otro tipo de sustancias gaseosas que no tengan carbono en su estructura. El detector de ionización de llama está entre los más sensibles del mercado y es bastante barato. De hecho, muchos cromatógrafos gaseosos vienen con este detector entre comillas de regalo. No hay gratis en la vida, pero me refiero a que el precio es bastante bajo. Este es el mismo proceso que le expliqué anteriormente, que un hidrocarburo, ¿no es cierto?, en presencia de oxígeno radical en una llama de hidrógeno-oxígeno, va a generar el ion CH+, y ese ion CH+, es suficientemente, digamos, abundante y se conduce hacia el cátodo para generar una señal. Por lo tanto, un detector muy selectivo, muy sensible y propio de cromatografía gaseosa. Exactamente, un poco son detalles más técnicos. Uno de los detectores más populares y el más barato, ¿no es cierto?, es el detector de conductividad térmica. El detector de conductividad térmica se basa en un principio bien simple. Miren, aquí yo tengo un filamento incandescente y la temperatura, ¿no es cierto?, por ser un cuerpo a mayor temperatura va a conducir energía al bloque que lo rodea, pero esa transferencia energética va a depender del gas que esté en el medio entre el alambre y el bloque. Si aquí hubiera vacío, ¿no es cierto?, no habría conducción por cuanto no hay un medio que le transmita. En cambio, cuando hay gas, ¿no es cierto?, el gas va a estar en contacto con el filamento y por lo tanto la transferencia de energía va a ser del filamento al gas y del gas al bloque. Ahora, no todas las sustancias gaseosas tienen la misma conductividad térmica. Por ejemplo, acá tengo una tabla de conductividades y por ejemplo aquí muestra que el hidrógeno y el helio tienen particularmente conductividades térmicas bastante altas respecto a la mayoría de los otros gases. ¿Qué implica esto? Y aquí esta figura me gusta mucho porque creo que está muy bien hecha, a pesar que está en inglés lamentablemente. Muestra lo siguiente, que si yo tengo este filamento incandescente y desde la columna está fluyendo un gas, no es lo mismo que ese gas sea la fase móvil, que puede ser, y de hecho se ocupa, hidrógeno y helio, gases de muy alta conductividad, versus que en una pequeña ventana de tiempo ahora esté fluyendo hidrógeno y helio pero con un analito. Y si ese analito tiene una conductividad térmica muy baja, que de hecho la tiene, ¿no es cierto?, respecto al hidrógeno y el helio, se va a generar una diferencia de conductividad térmica, ¿no es cierto?, y esa se transforma en una señal eléctrica. ¿Cómo se hace? Yo tengo el gas de fase móvil, se divide en dos. Se divide en el gas de fase móvil que va hacia la columna, que sería el sistema a la izquierda, y el gas de fase móvil que va directamente a un sistema de referencia. Entonces yo tengo un gas de referencia que tiene solamente fase móvil, y esa fase móvil, si es hidrógeno o helio, va a presentar una gran conductividad, el sistema de la derecha. Sin embargo, en el sistema de la izquierda, como viene gas de fase móvil desde la columna, si no eluye ningún analito ahí, es decir, solamente está eluyendo fase móvil, la diferencia de conductividad entre el sistema de la izquierda y la derecha es cero, por cuanto por ambos lados está pasando la misma sustancia química gaseosa, la fase móvil. Sin embargo, en las ventanas de tiempo donde pasa analito, la conductividad del sistema de la izquierda va a bajar, porque la mayoría de las sustancias gaseosas tienen menor conductividad eléctrica que el hidrógeno y el helio. Y esa diferencia de conductividad se traduce en una señal eléctrica mediante un sistema electrónico que no vale la pena explicarlo para efectos de este video. Y esa diferencia de conductividad se transforma en una corriente eléctrica, que es la que se muestra acá, sería el pico cromatográfico. El detector de conductividad térmica es bien famoso porque como todos los gases tienen conductividades, este es un detector universal, pero es tremendamente poco sensible. Y el último detector que les voy a explicar, que repito, no es
último no es porque no hay más detectores para cromatografía gaseosa. De hecho, la mayoría de los detectores de cromatografía gaseosa hoy en día están basados en espectrometría de masas. Pero yo no voy a explicar la espectrometría de masas acá, porque la espectrometría de masas no es propia solo de la cromatografía gaseosa. Pero un detector muy popular en cromatografía gaseosa es el de captura de electrones. ¿En qué se basa el detector de captura de electrones? Se basa en un principio que es bien simple. Yo tengo una sustancia, que normalmente es una sustancia de decaimiento radioactivo, aquí aparece un isótopo de níquel, que cuando decae emite electrones. Por lo tanto, hay un flujo de electrones desde el cátodo al ánodo, ¿no es cierto? Producto de este decaimiento radioactivo. Y cuando en la fase móvil, que proviene de la columna, trae solamente hidrógeno y helio, esta cascada de electrones no es interrumpida porque el hidrógeno y el helio no tienen una capacidad de capturar electrones mayores, mayormente, digo. Sin embargo, por ejemplo, si en esta fase móvil proviene un analito que trae átomos de aluros que presentan una gran electronegatividad, por ejemplo un PCB, que son bifenilos policlorados, por ejemplo, que es un típico analito que se determina con este tipo de detectores, al poseer átomos de aluros, esos átomos por su gran electronegatividad van a capturar estos electrones y por lo tanto la caída del flujo de electrones va a ser gigante. Esa diferencia entre los electrones que están yendo del cátodo al ánodo, perdón, del cátodo al ánodo, sí, en ausencia de haluro y en presencia de haluro, esa diferencia, ¿no es cierto?, se traduce en una corriente eléctrica. Por lo tanto, este es un detector que es muy selectivo para moléculas con haluro en su estructura, y además es muy sensible. De hecho, este detector es más sensible que el detector FID, el que vimos anteriormente. E incluso este detector tiende a ser más sensible que varios detectores de espectrometría de masa. Este detector es bastante particular. Aquí tienen ustedes un cromatograma en donde se determina una serie de pesticidas mayormente. Varios de estos pesticidas tienen cloro en su estructura. Por ejemplo, el DDT, que está lleno de cloro, es la señal 20, ¿no es cierto? Y la señal 20 está acá. Fíjense, el gas es helio, ¿no es cierto? Aquí está la temperatura de la columna, la rampa de temperatura, cómo va cambiando en el tiempo, la temperatura del inyector. Entonces, este detector es ideal para pesticidas porque varios pesticidas, sobre todo los más antiguos, son basados en haluro y permite determinarlos de forma muy selectiva, muy sensible, con muy buenos límites de cuantificación y además es un detector, insisto, barato, o sea, es bueno, bonito y barato. El problema está que si su analito no tiene haluro en su estructura, este detector no le va a servir para nada. Voy a saltarme la espectrometría de masa. En algún momento haré un video respecto a detectores de espectrometría de masa en particular. Lo que les voy a mostrar en última parte son dos ejemplos. Este es un ejemplo que me tocó a mí hacer una asesoría, que es la determinación de ácidos grasos por cromatografía gaseosa. Fíjense que bueno, los ácidos grasos provienen del éster, ¿no es cierto? Y es muy común que la determinación de ácidos grasos es muy importante en lo que tiene que ver con la calidad de los aceites. De hecho, la diferencia entre un aceite de maravilla y un aceite de oliva es en la cantidad y tipo de ácidos grasos que tiene, entre otras cosas. Entonces, la forma de identificar el tipo de aceite y la calidad del aceite pasa por determinar su composición de ácido graso, y en Chile eso tiene una connotación que es impositiva. Hay ciertos aceites que pagan más impuestos que otros y por lo tanto se requieren métodos analíticos que permitan determinar el tipo de aceite, ¿no es cierto?, y posibles adulteraciones. Los ácidos grasos, como se muestra acá, ¿no es cierto?, un ácido graso tiene un grupo carboxílico, y como todo grupo carboxílico tiene el problema que esta terminal OH, ¿no es cierto?, como ustedes ya saben, por generar el famoso enlace puente de hidrógeno, genera que una sustancia que tiene este grupo OH presenta elevadísimos puntos de ebullición. Por ejemplo, aquí están los puntos de ebullición de varios ácidos grasos, por ejemplo, el ácido leico, el linoleico, 330, 350 grados Celsius. Entonces, si yo quisiera determinar ácidos grasos por cromatografía gaseosa, literalmente haciendo una inyección de un aceite a mi cámara de vaporización, no podría hacerlo porque los puntos de ebullición son tan grandes que no hay ninguna columna que aguante una temperatura suficientemente alta para llevar estos analitos a estado gaseoso y hacerlos eluir. Esto que ya lo vimos, perdón, que esto lo arrastré del curso que yo les mencioné. Entonces, dadas las grandes temperaturas de ebullición, los puntos de ebullición de varios ácidos grasos, es que se hace necesario, y de hecho así se hace,
derivatizar estos ácidos antes de separarlos y detectarlos. El principio mediante el cual se logra una disminución de los puntos de ebullición de los distintos ácidos grasos se basa en este tipo de reacciones, que es la esterificación, ¿no es cierto?, de los ácidos grasos. ¿Cómo se logra la esterificación de los ácidos grasos? Bien simple, se hace reaccionar con metanol en medio básico, de forma que cualquier terminal OH reacciona con el grupo metilo para dar el denominado metiléster, que sería este grupo que está acá, el MEOH. Entonces el ácido graso, en vez de tener un grupo ROOH, ahora va a tener un grupo ROO metil. Eso se llama FAME, Fatty Acid Methyl Ester, que significaría que el ácido graso, que antes estaba con un terminal OH, ahora está con un grupo éster metílico. Al anular el protón del grupo OH, eso genera una caída en los tiempos, en las temperaturas de ebullición. Por ejemplo, aquí tienen ustedes, bueno, esto en condiciones normales, perdón. Aquí ustedes tienen que cuando se logra esto, ¿no es cierto? Esto está en grados Kelvin, ojo, no se van a confundir. Estos son puntos de ebullición en distintas condiciones de presión. Luego de hacer la derivatización FAME, es decir, generar los este metílicos de distintos ácidos grasos con 8, 10, 12, 14, 16, 18 carbonos. Si estos grados Kelvin ustedes los pasaran a grados Celsius, se darían cuenta que solamente por el hecho de generar el metiléster, es decir, anular el terminal OH de los ácidos grasos, genera que todas las sustancias, todos los FAME que se generan presentan puntos de ebullición menores a 300 grados Celsius. O sea, inmediatamente se vuelve compatible a cromatografía gaseosa. Por lo tanto, el principio de determinar un ácido graso en aceite es bien simple, y yo lo vi funcionando. Literalmente se toma la muestra de aceite, se agrega una fase de isoctano, que es la que está acá arriba, y el aceite se mezcla con hidróxido de potasio en medio de metanol, de forma que el ácido graso va a generar el metiléster, que el metiléster va a ser extraído de la fase orgánica de isoctano. Entonces después los ácidos grasos metilados van a estar en la fase orgánica, esto es una extracción líquido-líquido, y se toma la fase orgánica y se inyecta. ¿Pero qué es lo que se va a inyectar? El metiléster, no el ácido graso. Y con esto se logra una cosa parecida a la que está acá. Este es un típico cromatograma de ácidos grasos, que es una mezcla de estándares de ácidos grasos. Fíjense que a mí me gusta mucho este cromatograma porque me impresiona que en 30 minutos se separan 37 especies. Y todas estas especies son ácidos grasos metilados, obviamente, ¿ya? Una cosa que quiero que se den cuenta es que, por ejemplo, ¿cuáles son las primeras especies en eluir? Aquí esta terminología muestra C4, C6, C8, C10. En la medida que tienen más carbono los ácidos grasos, mayores son sus tiempos de retención. Que es un poco lo que yo les decía en las diapositivas anteriores. Si tiene más carbono en su estructura, son más apolares, son moléculas más grandes, presentan puntos de ebullición más altos y por lo tanto van a tender a eluir a tiempos de retención cada vez mayor. Y ese orden se ve clarísimo en este cromatograma. Son todos ácidos grasos. Ahora, no quiere decir que este cromatograma es perfecto, insisto, hay especies que no están muy bien separadas. Por ejemplo, los ácidos grasos 23 y 21, el 23 es este que está acá, es el metiléster del ácido araquídico, no sé cómo traducirlo, ¿no es cierto? Y ese sería el 23, y el 21 sería el metiléster del ácido gamma linoleico. Tienden a coeluir, ¿ya? También tienden a coeluir el 26 y el 31. Aquí también hay un problema de resolución, no es perfecto, digo yo, pero sí es impresionante que tantas especies se puedan separar, no todas, pero la mayoría, en menos de 30 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas empresas que quieren chequear la calidad de un aceite? Bueno, empiezan a determinar su ácido graso en términos de su presencia y su composición. La presencia de un ácido graso ya permite descartar que su origen es o no es, por ejemplo, de maravilla o es de oliva, un ejemplo bien concreto. Lo último que les voy a mencionar es un paper que me gusta mucho mostrarlo para efectos digamos, de enseñanza. Aquí este es un paper que es el desarrollo y evaluación de un método para la separación de aminas grasas, ¿no es cierto? Comparando cromatografía gaseosa con cromatografía líquida. Son aminas que tienen de 12 a 22 carbono en su estructura,
Eh, y en el caso de la cromatografía gaseosa se utiliza un detector, este que está acá, fíjense, GCFID, es el detector de ionización de llama, que es el que les mencioné anteriormente. Y en el caso de la cromatografía líquida, ocupan una cromatografía líquida de fase reversa con detección de espectrometría de masa. Quiero fijarme en dos cromatogramas que están acá, miren. Este cromatograma es uno que me interesa mucho. Eso voy a salir de este que está acá. Este cromatograma que está acá, que lo estoy mostrando, muestra la separación de las aminas grasas por cromatografía gaseosa. Y fíjense que tienen la siguiente terminología. Va de carbono 12, carbono 14, 15. Muestra el orden de elusión en función del número de carbonos que tiene su estructura, ¿okay? Y la posición que tienen varios grupos funcionales. Si ustedes ven, el orden de elusión refleja un poco los patrones que hemos dicho siempre. Que mientras menos carbonos tiene, es decir, más pequeña es la molécula, perdonen, los tiempos de retención son menores. Ahora, esta es la muestra problema. Ya las muestras problema siempre son más complejas que la separación de los analitos preparados desde estándares sintéticos. Aquí está la muestra problema, y la muestra problema obviamente tiene de todo y en distintas concentraciones. Incluso tiene especies no reconocidas en este cromatograma. Aquí, por ejemplo, la mina de 18 carbonos 1, ¿no es cierto? Tiene una gran cantidad y satura el cromatograma, ¿no es cierto? Y solapa mucho otra especie vecina. Ahora, fíjense, les voy a mostrar. Quiero que primero memoricen dos cosas. La primera es que el tiempo de elusión, más o menos en 20 minutos se separan todas, 22. El orden de elusión sigue más o menos la tendencia de menor número de carbono al principio, mayor número de carbono al final. Les voy a mostrar ahora este mismo cromatograma, o sea, la separación de estas mismas especies, pero en cromatografía líquida. No vamos a analizar todo el artículo, obviamente, pero sí vamos a analizar lo más relevante. Ya. Fíjense, aquí está el mismo cromatograma anterior, perdón, las mismas especies anteriores, ¿no es cierto? Pero este cromatograma es el que se obtuvo por cromatografía líquida. Y fíjense, el orden de elusión, miren, sigue la misma tendencia anterior. Mientras más carbonos hay, mayor es su tiempo de retención, ¿no es cierto? La línea azul representa el programa de elusión de la cromatografía líquida. Es una cromatografía líquida desarrollada por Gradiente con acetonitrilo. Esta es una cromatografía de reparto, para que me crean, ¿no es cierto? Ustedes son a veces medio incrédulos. Ahí está. Es una columna C18, se fijan ahí. Por lo tanto, claramente es una cromatografía líquida mediante cromatografía de reparto. Y como yo les mencioné anteriormente, sigue prácticamente los mismos principios de la cromatografía de reparto, salvo que su analito ahora está en fase gaseosa. Es decir, mientras más carbonos tiene, más apolar es, y por lo tanto, al ser más apolar, en una cromatografía de reparto en fase reversa, sus tiempos de retención son mayores. ¿Okay? Fíjense que en cromatografía líquida esta separación se consigue en un tiempo un poquito mayor. Una de las ventajas que tiene la cromatografía gaseosa versus la cromatografía líquida es que en una misma ventana de tiempo, en cromatografía gaseosa se pueden separar más especies que en cromatografía líquida. Esa es una tendencia que se ha mantenido así por mucho tiempo. Cada vez se ha ido acercando la cromatografía líquida en este punto, porque las columnas de cromatografía líquida se van volviendo cada vez más estrechas y cada vez mejores. Pero en ese punto, hasta donde yo domino la tecnología, ¿no es cierto?, todavía la cromatografía gaseosa tiene una ventaja respecto a la cromatografía líquida. La ventaja que tiene es que puede separar más especies en menos tiempo. Sin embargo, espera, que está pasando un helicóptero por acá. Va a haber un poco de ruido, perdonen. Espero que se me escuche bien. Sin embargo, voy a tener que interrumpir esto un poco, pero es un rato, un poco de paciencia, que estamos justo en medio de incendios y los helicópteros aterrizan justo al frente de mi oficina. Ya, creo que bajó un poco el ruido ambiental. Como les estaba diciendo, a pesar de las ventajas que tiene la cromatografía gaseosa respecto a la cromatografía líquida, en términos de que puede separar más especies en una misma ventana de tiempo, sí hay que reconocerle una cosa a la cromatografía líquida, que para lograr esta separación en cromatografía líquida
a diferencia de cromatografía gaseosa, no hay que ejecutar ninguna derivatización. No hay que transformar ningún ácido graso en éster ni nada por el estilo, por cuanto la cromatografía líquida sí es compatible con analíticos que tienen terminales OH. Por lo tanto, la cromatografía líquida hace que el tratamiento de la muestra tiende a ser más simple que en cromatografía gaseosa. Por lo tanto, ahí tienen ustedes una ventaja. Eso, espero que les haya quedado lo más claro posible lo que es la cromatografía gaseosa. Hay algunos tips que les di. Y cualquier pregunta me la hacen ver. Gracias por su atención.